Cosa dulce es un amigo verdadero, bucea en el fondo de nuestro corazón, averiguando nuestras necesidades. Los amigos que tienes, y cuya amistad ya has puesto a pruebas, engánchalos a tu alma, con ganchos de acero. Cuando un amigo ha demostrado estar ahí, a tu lado, con total lealtad, aférralo a tu vida. Los amigos son la familia que se escoge. A veces, ser un amigo supone dominar el arte de elegir el momento oportuno. Hay un momento para el silencio, un momento para soltar, y un momento para permitir que las personas sigan su destino. Y, también, hay un momento para recoger los pedazos, cuando todo ha terminado. La amistad es un alma que habita en dos cuerpos, y un corazón que habita en dos almas. Mi hermoso amigo. Prefiere entre tus amigos, no solo a aquellos que se entristecen con una mala noticia, de cualquier desventura tuya, sino, más aún, a los que en tu prosperidad no te envidian. La amistad, mi bello amigo, la amistad es ese vínculo afectivo, ese lazo invisible que te une a otras personas. Un vínculo de afecto, que nace con personas que se cruzan en tu camino, y, de manera casi mágica, se convierten en personas imprescindibles, en tu vida. Los amigos, son estos seres, con los cuales puedes compartir experiencias, sentirte seguro, y, confiar en ellos, sin fisuras. Un amigo, es como un trébol, es difícil de encontrar, y, da buena suerte. Es complicado encontrar un amigo de verdad, pero, cuando lo tienes, debes conservarlo bien. Una verdadera amistad, no entiende de distancia, de horarios, ni fechas. La amistad se basa en la empatía, en la capacidad de comprender, y, ponerse en la piel de la otra persona, de sufrir y alegrarse con ella. Es un vínculo que te ayuda a dividir las penas, y, multiplicar las alegrías. La empatía que se encuentra en la amistad, es como un encuentro de dos, frente a frente, y, cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos, y, en su lugar, colocaré los míos, y tú, tomarás mis ojos, y, en su lugar, pondrás los tuyos. Entonces, yo miraré en ti con tus ojos, y tú, mirarás en mí, con los míos. ¿Tienes un problema, y parece que el mundo se desmorona a tu alrededor? ¿Sientes la necesidad de hablar con alguien, pero no con cualquiera? Si sientes esa necesidad, mi bello amigo, descuelga el teléfono, marca el número, y cuéntale a tu amigo todo lo que necesitas decir. No esperes más, por favor. Hazlo, pero hazlo ya. Te aseguro que después de unos minutos, te sentirás mucho mejor. Una de las más bellas cualidades de la verdadera amistad es entender y ser entendido. La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. La amistad verdadera es esa que ni se impone ni se programa. Esa amistad se construye poco a poco, a base de esfuerzo y dedicación mutua. Con el paso del tiempo, esta relación crea un vínculo tan fuerte, capaz de mantenerse y prolongarse en el tiempo. Quien te lastima, te hace fuerte, quien te critica, te hace importante, quien te envidia,
te hace valioso, y quien te rechaza, te hace un favor. No lo dudes, si pasó así con alguna de tus amistades, es porque todo tenía que estallar en algún momento. Casi siempre, cuando tenemos un problema, nos refugiamos en nuestros amigos, para que nos ayuden. Escuchamos sus consejos, porque no nos juzgan, no nos dicen lo que queremos oír, sino, no dice lo que es mejor para nosotros. A los amigos, les confiamos nuestros secretos, nuestras inquietudes, nuestros proyectos, y, también, recurrimos a ellos, para hacerles partícipes de nuestras alegrías. Una relación de amistad, sana y constructiva, se cimienta en estos valores: afecto mutuo, respeto, sinceridad, comprensión, comunicación, entrega, preocupación por el otro, confianza, paciencia, capacidad de escuchar, y el saber perdonar. La coherencia, la flexibilidad, la generosidad, el agradecimiento y la lealtad, son otros valores que debes de tener en cuenta para consolidar una relación de amistad, sana y constructiva. Un amigo nunca te dice lo que quieres escuchar, un verdadero amigo te dice la verdad, y lo que es mejor para ti. La sinceridad, ante todo. Si te dice todo lo que quieres oír, a lo mejor no es tu amigo. Ser honesto, mi bello amigo, ser honesto no puede hacerte conseguir un montón de amigos, pero, siempre, te hace obtener los correctos. Los humanos, somos seres sociales, y, por eso, necesitamos establecer relaciones y vínculos con otras personas. La amistad es muy importante en la vida de una persona, porque aporta mucho a nivel emocional. Hay un refrán que dice así: quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Es verdad, los buenos amigos son un bálsamo para la vida, y un antídoto contra las enfermedades físicas y emocionales. Sin embargo, no todas las personas con las que tenemos un trato son nuestros amigos. Ni todos quienes dicen ser nuestros amigos, no lo son de verdad. Las amistades profundas y sinceras son escasas, y, por eso mismo, es bueno que aprendas a valorarlas. Sentirse querido por alguien con quien no tienes lazos de sangre, te da satisfacción y apoyo emocional. Tener amigos verdaderos favorece a tu autoestima y te hace sentir que perteneces a un grupo. En algunas ocasiones, puedes sentirte desvinculado de los demás de la familia por no tener cosas en común. Esto, con los amigos, no ocurre, porque con ellos, compartes momentos, pensamientos y experiencias que te hace sentir bien. Un verdadero amigo es aquel que se acerca a ti cuando el resto del mundo te abandona. Poder compartir experiencias con los demás, y que ellos también compartan las suyas contigo, te da un enorme enriquecimiento en la vida. Puedes aprender mucho de lo que les ocurre a los demás, y ellos, por su parte, de lo que te sucede a ti. Por eso, hay que aprender a valorar a los verdaderos amigos. Aunque, también, hay que alejarse de aquellos que no te convienen. La amistad, amigo mío, la amistad se ha hecho más fácil de hacerse,
y deshacerse. Tenemos cada vez menos amigos de toda la vida, y más amigos relacionados al trabajo, al deporte, o a cualquier actividad. La realidad es que, de las amistades de verdad, conservamos muy pocas. La amistad es como la música, dos cuerdas del mismo tono, vibrarán a la vez, aunque solo se pulse una. Tener pareja, a veces, nos aleja de nuestros amigos. Las mayorías de las personas, cuando inician una relación de pareja, enfoca la atención en su pareja, le dedica más tiempo y atención, y deja de un lado a los amigos, y, algunas veces, hasta a la familia. El amor nos quita tiempo, y compartimos más momentos con nuestra pareja, por lo que, inevitablemente, el vínculo afectivo con nuestros amigos se deteriora. La amistad es buena para la salud. Tener amigos es bueno, no solamente para nuestro estado de ánimo, sino también para nuestra salud. De hecho, las personas que tienen un círculo más amplio de amistades, tienen la tensión más baja, sufren menos estrés, sus defensas son más fuertes, y viven más tiempo. Los amigos ayudan a superar enfermedades, y, sobre todo, producen satisfacción y felicidad. Los verdaderos amigos pueden contarse con los dedos de una mano. ¿Te has preguntado alguna vez cómo son los amigos de verdad? ¿O cuántos amigos tienes? La amistad es, quizás, la forma más perfecta del amor. En la amistad no hay compromisos ni pactos de exclusividad. Mi bello y querido amigo, por favor, no camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no sea un guía. Solo camina a mi lado, y sé mi amigo. Gracias por ser mi amigo. Te diré algunas de las principales características de un verdadero amigo. Un verdadero amigo se preocupa sinceramente por ti. No aparece solamente cuando te necesita o cuando no tiene algo mejor que hacer. Un verdadero amigo está al tanto de lo que te ocurre y no espera a que tú lo busques y, además, será el primero en llegar cuando pases por un problema grave. La preocupación que siente un verdadero amigo por ti es desinteresada. Simplemente te quiere y quiere que estés bien. Un verdadero amigo, querido mío, quiere entenderte, no juzgarte. La amistad supone una aceptación mutua. Un amigo de verdad no quiere cambiarte, ni está en función de criticarte o cuestionar tu vida. Sabe que tienes defectos, pero no le interesa señalártelos. Y, si lo hace, seguramente es con la intención de que sufras menos y no convertirte en otra persona. A un amigo de verdad, si le hablas de tus problemas, intentará entender tu posición y no remarcar tus errores. Por eso, con esa persona, te sientes cómodo, te sientes ser tú mismo, al mostrarte tal y como eres. Un amigo, mi hermoso amigo, un amigo es una persona con la que se puede pensar, en voz alta. Un amigo de verdad, en lugar de sermonearte, comparte contigo los momentos difíciles,
de manera espontánea y sencilla. Si sabe que estás agobiado, te invita a comer algo, a ver una película o a dar una vuelta por el parque. Si sabe que pasas por una situación desagradable, le restará drama y bromeará contigo para quitarle gravedad al asunto. Un amigo de verdad, si sabe que sufres, estará a tu lado de una forma serena y no invadirá en tu vida. Un verdadero amigo sabe escucharte. La amistad verdadera es esa capacidad de escucha. La escucha real es respetuosa y cálida. Saber escuchar es no interferir con lo que el otro dice, si no es necesario. Escuchar es acompañar en silencio a tu amigo mientras expresa sus ideas y sus sentimientos a través de las palabras. Un verdadero amigo te escucha sin juzgar. Un amigo de verdad es sincero y tiene mala memoria. Los grandes amigos no fingen, ni lo que piensan de ti, ni lo que sienten por ti. Entre los amigos de verdad, no hay lugar para la falsa cortesía, ni para la hipocresía. La amistad verdadera olvida fácilmente los conflictos y pasa la página sin problema. Por supuesto que hay que tener límites, pero, en la amistad, las discrepancias cotidianas hacen poca mella. Una verdadera amistad valora tus defectos como virtudes. Un bueno y verdadero amigo será aquel que no se fija en tus defectos. ¿Y tú, mi bello y querido amigo, eres un amigo de verdad? La amistad verdadera se construye entre dos. Quien sabe ser amigo, encuentra amigos de verdad. Los amigos tóxicos te roban la felicidad. Tal vez hayas tenido alguna vez en tu vida un amigo tóxico. Los amigos tóxicos no son buenos para tu alma, tu espíritu e incluso para tu salud. Si tienes amigos que sientes que te roban la energía, es posible que sean amigos tóxicos. Cualquier persona que te roba la felicidad no debe estar en tu vida, porque solamente conseguirán hacerte daño. ¿Tienes amigos tóxicos en tu vida? Tus verdaderos amigos serán los que te apoyen, los que te hagan crecer como persona, los que te hagan sentir bien y nunca mal. Si no estás seguro si tienes amigos tóxicos, deberás evaluar cómo te sientes cuando estás cerca de ellos. Desprecia la opinión de la gente tóxica, sé libre de los críticos, y serás libre de cada una de sus palabras y acciones. No idealices. No esperes nada de nadie. Los amigos tóxicos son los que te escriben un mensaje o te llama solamente cuando te necesitan o para pedirte un favor. Si un amigo te llama o se acuerda de ti solamente cuando necesita un favor, ese, mi hermoso amigo, ese no es tu amigo. Si tu amigo solo te pide favores y no mejora el bienestar de ambos, entonces, esta persona no tiene cabida en tu vida. Cuando un amigo te dice siempre que no serás capaz de hacer algo, que todo está mal, o solo ve la parte negativa de las cosas, sin duda, es un problema. Está bien tener amigos que te hable de forma sincera, y que te diga ciertas cosas con honestidad,
aunque duela. Pero, si lo hace constantemente, con la intención de herirte, no podrá aportarte nada positivo. Mi querido amigo, todos podemos tener un mal día, y quejarnos de algo que nos ha pasado. Pero, hacerlo constantemente, y pasarnos el día en esta posición, esto sí que es malo y perjudicial para nosotros, y para los demás. Los amigos quejicas, en lugar de ser dueños de su vida, y de hacer cosas para cambiar lo que no les hacen sentir bien, prefieren culpar a los demás de todo lo que les ocurre, y lamentarse por todo. Este tipo de amigo será capaz, incluso, de culparte de sus propios problemas, te hará sentirte mal, y te robarán la felicidad. Por favor, no le des ese poder. Hay también amigos que lo critica todo. Si alguien está continuamente criticando tu vida, tu forma de pensar, de ser, o cualquier otro aspecto de tu vida, no es buena señal. Hay una gran diferencia entre hacer una crítica constructiva y criticar con maldad. Si tienes un amigo que te critica por cada una de las acciones que emprendes, te aseguro que critica en ti todo lo que no le gusta de él. Tú, mi bello amigo, eres la vía de escape para sus frustraciones. Observa acerca de que la gente se muestra cínica y, con frecuencia, descubrirás de qué carecen. Un verdadero amigo es alguien que te hace bien, que te ayuda y que te inspira. Pero, también es alguien en el que puedes confiar. Generalmente, podemos tener alguna persona cercana, disfrazada de amigo, que nos daña, continua y profundamente. Tener pocos amigos no significa que no tienes habilidades sociales. Hay muchas personas que se sienten más cómodas relacionándose con un número reducido de personas, lo cual no representa ningún problema. Tener muchos amigos tampoco garantiza la calidad de estas relaciones. Para algunas personas, construir relaciones es todo un reto. La amistad es una relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Es un tipo de relación que hay que cultivar y que podemos mantener o no a lo largo de nuestra vida. Mi querido amigo, con tu permiso, te haré 2 preguntas. Para ti, ¿es complicado establecer interacciones profundas con otras personas? ¿Sabes cuál es la causa de no lograr conservar las amistades? Una de las causas por la cual no tienes amigos, puede ser por tu inseguridad. Posiblemente, puedes sentir que no estás a la altura de aquellos con los que quieres establecer una amistad. Esta inseguridad tuya, los demás, la notan y, al no ver tu lado auténtico, prefieren alejarse, o no profundizar en esta relación de amistad. También, puede suceder, que no seas capaz de confiar en los demás. De esta manera, levantarás una barrera entre ti y lo que pueda suceder de esta relación. Otra de las causas, por la cual no tienes amigos, puede ser, por tu personalidad. Puede que tu personalidad sea un obstáculo a la hora de iniciar o conservar una amistad. No se trata de que haya un fallo en ti, quizás,
no eres compatible con el tipo de personas por el que muestras interés. Puedes hacerte algunas de estas preguntas. ¿Soy muy dominante y controlador? ¿Soy completamente dependiente y pasivo? ¿Hablo mucho y no escucho a los demás? También, hay personas que no tienen amigos, por cambiar de lugar muy a menudo. A veces, nuestro temperamento simplemente no encaja en ciertos grupos de personas. Si eres demasiado tímido, puedes llegar a sentirte fuera de lugar. Con esto, no quiero decir que debes cambiar para acomodarte a un grupo. Lo que sí te recomiendo es buscar personas con las que tengas mayor afinidad. Hay personas que no tienen amigos debido al tiempo. Algunas personas tienen poco tiempo para poder compartir con otros y para cultivar una amistad. La comunicación verbal y no verbal también es muy importante en las interacciones humanas. La amistad, mi querido amigo, la amistad es un aspecto muy importante en la vida, pero cada persona establece lazos de amistad de manera diferente. Hay amistades que se consolidan con el tiempo y otras que se debilitan con el paso del tiempo. Lo importante es cuidarlas y pensando en lo que puedes aportar y que te aporten. Así que, mi bello amigo, hay personas que no tienen amigos, por diversas razones. Esto no quiere decir que haya un fallo en estas personas. Lo importante es que se den cuenta de lo que está sucediendo y, de esta forma, puedan llegar a cultivar grandes amistades. Cada virtud solo necesita un nombre, pero la amistad necesita dos. Yo, amigo mío, he aprendido que si uno va por el mundo con mirada amistosa, uno hace buenos amigos. ¿Sabes algo? Nunca es largo el camino que conduce a la casa de un amigo. Deben buscarse los amigos, como los buenos libros. No está la felicidad en que sean muchos, ni muy curiosos, sino pocos, buenos y bien conocidos. La amistad, mi hermoso amigo, la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. La única manera de poseer un amigo es serlo. Lo malo del amigo es que nos dice las cosas desagradables a la cara, pero el enemigo las dice a nuestras espaldas y, como no nos enteramos, nada ocurre. La amistad no tiene un valor de supervivencia, sino, más bien, es una de las cosas que da valor a la supervivencia. Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo. Cuando tienes un amigo, guarda a tu amigo bajo la llave de tu propia vida. La verdadera amistad es como la fosforescencia, resplandece mejor cuando todo se ha oscurecido. El amigo seguro se conoce en la acción insegura. Yo, personalmente, no creo que los amigos sean las personas que más te gusta, pero son las personas que están los primeros allí, cuando las necesites. No busques al amigo para matar las horas, sino, búscale con horas, para vivir. El verdadero amigo es aquel que está a tu lado, cuando preferiría estar en otra parte. El falso amigo
es como la sombra que nos sigue, mientras dura el sol. La amistad, mi querido amigo, la amistad solo podía tener lugar, a través del desarrollo del respeto mutuo, y, dentro de un espíritu de sinceridad. La amistad perfecta y verdadera, exige tres cosas. La virtud como honesta, el trato como agradable, y la utilidad como necesaria. Distingue al compañero del amigo. El primero es involuntario o accidental, el segundo es voluntario y decidido. Los amigos verdaderos son como los taxis, difíciles de encontrar cuando el tiempo se pone feo. Una amistad que terminó jamás había empezado. La amistad potencia la felicidad y combate a la tristeza, en tanto, multiplica nuestra alegría y divide nuestras penas. Un amigo es como el mar, siempre te espera y siempre se rinde a tus pies cuando llegas, te abraza con sus olas y limpia tu corazón de angustias. El amigo, mi querido amigo, ha de ser como la sangre, que acude luego a la herida, sin esperar a que le llamen. La verdadera amistad es planta de lento crecimiento. Las amistades duran poco, cuando uno de los amigos se siente ligeramente superior al otro. Los amigos son una familia cuyos individuos se eligen a voluntad. Algunos creen que, para ser amigos, basta con querer, como si para estar sano, bastará con desear la salud. Uno de los mayores secretos de la felicidad en la vida es la amistad. Mantener y cuidar a los amigos es uno de los ejercicios más interesantes que podemos llevar a cabo, porque nos ayudarán a tener una existencia más rica e interesante. La amistad es una cosa bien complicada. Es cierto que todos tenemos algún que otro amigo, pero estos se pueden contar con los dedos de una mano. Debemos valorar las amistades, pero no por su cantidad, sino por la calidad. Unas amistades confiables, y que estén a tu lado, tanto en los buenos como en los malos momentos, deben ser cuidadas como parte esencial de una vida sana y feliz. En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen. En la adversidad, nosotros conocemos a nuestros amigos. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos, como hermanos. Un amigo es la persona que nos muestra el rumbo y recorre con nosotros una parte del camino. Ofrecer amistad a quien pide amor es como dar pan a quien muere de sed. Yo, amigo mío, aprecio al amigo que me tiene en su agenda para recordarme, pero estimo mucho más ese amigo que no necesita de una libreta para no olvidarme. Los verdaderos amigos siempre se tienen en la mente y en el corazón. Un amigo es aquel que te tiende su mano, aunque no la merezcas. Los errores son humanos, y, por eso, debemos aprender a perdonar. El amigo leal se ríe de tus chistes, aunque no sean tan buenos, y se conduela de tus problemas, aunque no sean tan graves. Si un amigo tuyo muestra indiferencia hacia lo que te pasa, igual, no es tan amigo como creías.
Mi bello amigo, reprende a tu amigo en secreto, y alábalo en público. Sé lento al caer en la amistad, pero, una vez dentro, mantente constante. La buena y verdadera amistad no debe ser sospechosa en nada. El amigo de todo el mundo no es un amigo. Quien ama a todo el mundo, en realidad, no ama a nadie. Tómate tu tiempo en escoger un amigo, pero, sé más lento, aún, en cambiarlo. Los verdaderos amigos son aquellos seres extraños que nos preguntan cómo estamos y se esperan a oír la contestación. Las amistades verdaderas no se venden ni se alquilan. En la amistad, deja un pequeño hueco para los conflictos, y, en los conflictos, deja un gran hueco para la reconciliación con tu amigo. La amistad es como las estrellas, no podemos verlas siempre, pero, sin embargo, siempre sabemos que están ahí. Si no eres capaz de ser un buen amigo, no esperes que los demás te brinden su amistad. Quien tiene un verdadero amigo, tiene un gran tesoro. La amistad es como un árbol, debe regarse con frecuencia, para que crezca sano. La amistad, debes cuidarla todos los días, para no perder a aquellos que consideras tus amigos. La amistad entre un hombre y una mujer es de las cosas más bellas que existen. Si tienes esa suerte, lograrás una bonita amistad que dure para siempre. El que busca amigos sin defectos, se queda sin amigos. Debemos de querer a nuestros amigos, a pesar de sus defectos. Nadie es perfecto. Recuerda muy bien esto, por favor. Nunca dejes crecer la hierba en el camino de la amistad. Una amistad verdadera debe ser cuidada y nunca descuidada. Si tienes esa amistad, cuídala muy bien, por favor. De la falsedad de un amigo falso, puedes quedarte con lo mejor, y es que, a partir de ahora, sabrás disfrutar mucho más de una sonrisa de un amigo de verdad. Siempre que descubras que un amigo no es verdadero, tendrás que alegrarte, porque a partir de entonces, tendrás un problema menos en tu vida. Soy Jorge, tu amigo del alma. Gracias por existir en mi vida, mi bello y hermoso amigo. Millones de gracias.